Recibí los papeles del divorcio por correo electrónico mientras aún estaba en el desierto. 13 años de matrimonio terminaron en un archivo PDF adjunto. Mi nombre es Javier, tengo 42 años, sargento de Estado Mayor de las Fuerzas Especiales. Llevaba 4 meses en Kandahar, cuando Valeria decidió que ya no quería esperar más. El asunto del correo decía seamos adultos al respecto. El mensaje en sí tenía solo 3 frases. Ella ya había presentado los papeles. Ya había vaciado nuestra cuenta conjunta, ya se había mudado con su nuevo novio, Pablo, a nuestra casa en una ciudad del interior. Leí el correo 2 veces, cerré mi laptop, tomé una ducha en el baño comunitario, me vestí para mi turno y no le dije nada a nadie. Cuando volví a mi litera esa noche, respondí con una sola palabra, ¿han entendido? Eso fue todo. Sin discusión, sin súplicas, sin amenazas. Miguel, mi compañero de litera, notó que algo andaba mal. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, sin levantar la vista de su libro. Sí, dije, solo algunas cosas de casa. Él asintió. Y ahí terminó todo. Los militares saben cuándo dejar las cosas en paz. La verdad es que no me sorprendió. 6 meses antes del despliegue, las cosas habían cambiado. Pequeñas cosas. San Valeria dejó de preguntar por mi día. Empezó a trabajar hasta tarde en la clínica dental donde contestaba los teléfonos. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, pero nunca parecía sudar. Ropa nueva, amigos nuevos que nunca conocí, contraseñas nuevas en su teléfono. No la confronté. No empecé a revisar sus mensajes, ni a seguirla. No soy yo, pero tampoco era ciego. Así que hice algunos movimientos silenciosos por mi cuenta. Nada drama, chico. Solo precauciones. Aseguré documentos importantes en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Mi certificado de nacimiento, acta de matrimonio, escritura de la casa solo a mi nombre, papeles de beneficios militares. Moví el reloj de mi abuelo y la vieja platería de mi madre a la misma unidad. Cosas que importaban. También abrí una cuenta separada en un banco diferente y empecé a desviar parte de mi salario allí. No lo suficiente como para que ella lo notara, pero sí lo suficiente como para no empezar de cero si las cosas salían mal. La noche antes de mi despliegue, ella me abrazó en el aeropuerto y dijo, Aman, tente a salvo, ¿de acuerdo? Sus ojos estaban secos, como si se estuviera despidiendo de un compañero de trabajo, no de un esposo que se dirigía a la guerra. Debí haberlo sabido entonces, pero una parte de mí aún esperaba estar equivocado. No, Lois, lo que ella no sabía era que yo me había preparado para este momento. Y lo que ella no entendía era que yo nunca empiezo las peleas, pero siempre las termino. Conocí a Valeria en una barbacoa de un amigo en 2010. Yo estaba de vuelta en casa, entre despliegues, alojándome con mi compañero Marco en una ciudad del interior. Ella estaba terminando la escuela de enfermería, pero terminó trabajando en la administración de una clínica dental en su lugar. Menos estrés, decía ella. Nos casamos 8 meses después. Valeria solía decir que estaba orgullosa de mi servicio, aunque nunca lo entendió del todo. Su padre era gerente de banco, su hermano farmacéutico. No había militares en su familia. Ella me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, sin darse cuenta de que, después de 15 años, el ejército era mi carrera, no solo un trabajo temporal. Compramos nuestra casa en 2014 en nada lujoso, pero era nuestra 3 dormitorios, un pequeño patio, un vecindario tranquilo. Mi nombre era el único en la hipoteca, ya que el préstamo para veteranos estaba a mi nombre, pero la agregué a la escritura porque eso es lo que hacen las personas casadas, al compartir las cosas. Mi padre falleció 1 año después de que nos casamos, un ataque al corazón, mientras paleaba nieve. Mi madre falleció 3 años después, cáncer de pulmón, aunque nunca fumó un día en su vida. Me dejaron algo de dinero, no una fortuna, pero lo suficiente para que Valeria y yo pudiéramos pagar nuestros préstamos estudiantiles y aún tener un colchón. Me desplegué 4 veces durante nuestro matrimonio en Irak, 2 veces, Afganistán, 2 veces. Cada vez que regresaba a casa, Valeria parecía un poco más distante, un poco más inquieta, como si estuviera interpretando un papel que ya le quedaba pequeño. No me apunté para ser esposa de militar, me dijo una vez, después de que yo mencionara la posibilidad de volver a alistarme por otros 4 años. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo. ¿Lo entendí? De verdad que sí. Pero el ejército era el único lugar donde sentía que realmente pertenecía. Era bueno en mi trabajo. La gente dependía de mí. En 2019, las cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Valeria se irritaba cuando la llamaba durante sus noches de chicas. Empezó a hablar de cómo su amiga Sofía se había divorciado de su marido y ahora vivía su mejor vida. Empezó a hacer comentarios sobre cómo ya no teníamos nada en común. Sugerí terapia de pareja. Ella dijo que estábamos bien, solo pasando por una fase. Luego vinieron las noches tarde en el trabajo, los fines de semana fuera con amigos que nunca conocí, ropa nueva, la membresía del gimnasio que rara vez usaba. Debí haberla confrontado, pero no es así como manejo las cosas.
Nunca lo ha sido. Mi padre me enseñó a pensar antes de hablar, a estar seguro antes de actuar. Así que observé y me preparé, en silencio, porque mi instinto me decía que algo se avecinaba. Why, en esta vida. Aprendes a confiar en tu instinto. 2 semanas después de recibir el correo electrónico de divorcio, estaba sentado en el comedor cuando mi teléfono vibró a una notificación de nuestra aplicación bancaria. Otro retiro en $8.5. En casi todo lo que quedaba. Dejé mi tenedor y abrí la aplicación. El saldo de la cuenta conjunta había bajado a $22.37. Nuestros ahorros, los $47.0 que habíamos acumulado durante años, habían desaparecido por completo, transferidos a una cuenta que no reconocía. Ramírez, uno de los chicos de mi unidad, echó un vistazo. Malas noticias. Bloqueé mi teléfono. No, solo algunas cosas de la cuenta. Esa noche, llamé a nuestro banco desde el centro telefónico de la base. Resultó que Valeria había estado moviendo dinero durante semanas. Pequeñas cantidades al principio, luego más grande. Las transferencias importantes comenzaron el día después de mi despliegue. Colgué y me quedé de pie en el pasillo por un largo tiempo, viendo a los chicos reír, llamar a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. La vida normal transcurría a mi alrededor mientras la mía se incendiaba. Fue entonces cuando Miguel me encontró. Escuché de Alonso que parecías haber visto un fantasma en la cena. Dijo, ¿qué pasa? Normalmente no comparto cosas personales, pero Miguel me había sacado de una mala situación en Kandahar una vez. Confiaba en. Mi esposa vació nuestras cuentas y mudó a su novio a nuestra casa. Dije, envió los papeles de divorcio mientras yo estaba de patrulla la semana pasada. Miguel no me dio el típico lo siento, ni es duro, ni encontrarás a alguien mejor. Solo preguntó, ¿cuál es tu plan? Todavía no estoy seguro, dije. Él asintió, avísame si necesitas algo. Esa noche, no pude dormir. Saqué mi laptop y accedí a nuestro sistema de seguridad del hogar. Algo que Valeria probablemente olvidó que podía acceder de forma remota. Las cámaras mostraban una camioneta extraña en nuestra entrada. Un hombre que nunca había visto caminando a nuestro perro, usando mi taza de café, vistiendo mi sudadera de mi equipo favorito. Y ahí estaba Valeria, riendo en la cocina que yo mismo había renovado durante mi último permiso. Algo cambió dentro de mí, a no oír exactamente. Algo más frío, más claro. Cerré la laptop y saqué mi teléfono. Hi Suna, listo Lamara, revisar los términos del préstamo para veteranos, contactar al sargento mayor sobre una licencia de emergencia, revisar los documentos de refinanciamiento de la casa, algo que Valeria mencionó casualmente el año pasado, revisar la seguridad de mis cuentas de pensión militar. Ya no me sentía triste, ni siquiera me sentía enojado, me sentía concentrado, como si estuviera planeando una misión. Esto ya no se trataba de emoción, ahora se trataba de estrategia. A las 5, antes de que comenzara mi turno, le envié un correo electrónico a Eduardo, con el asunto, necesito ayuda legal, discreto y urgente. Su respuesta llegó 1 hora después. Llámame. Línea segura solamente. Cuando colgué esa llamada, supe exactamente lo que tenía que hacer. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar, ni siquiera necesitaba confrontarla. Solo necesitaba esperar y observar, y dejar que sus propias acciones se convirtieran en la trampa. 2 meses después, estaba de vuelta en suelo americano. No le dije a Valeria que regresaba a casa. No la llamé, no le envié mensajes de texto. Simplemente me registré en un motel en el centro de la ciudad bajo un nombre diferente, y contacté a Eduardo. Nos reunimos en una cafetería a unos 15 kilómetros de la ciudad. Pareces fatal, dijo él, deslizándose en la cabina. Me siento fatal, respondí. Eduardo me entregó una carpeta. Todo lo que discutimos en la escritura de la casa, los documentos del préstamo, los estados de cuenta bancarios, y esto, sacó un papel aparte. Encontré algo interesante cuando investigaba tus finanzas. Era una solicitud de refinanciamiento con mi firma, excepto que no era mi firma, no del todo. Alguien había intentado copiarla, pero le faltaban detalles, a la inicial del segundo nombre estaba mal, y el patrón del trazo no era el mío. ¿Valeria hizo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eduardo asintió. Hace 3 meses, usó el capital para sacar $330.0. Tu firma es necesaria para eso, ya que el préstamo para veteranos está solo a tu nombre. Falsificó mi firma, sacó un préstamo contra nuestra casa, luego vació nuestras cuentas y se divorció de mí. Dije, ¿qué mujer tan ocupada? Se pone mejor, dijo Eduardo. Ella listó a su novio como cosolicitante, y él tiene antecedentes en 2 cargos por conducir bajo la influencia y un cargo por fraude de 2019. Tomé una respiración profunda. ¿Cuáles son mis opciones? Varias, dijo Eduardo. Pero primero, necesitas decidir qué quieres. Lo pensé. Quiero lo que es legalmente mío, y quiero que ella entienda las consecuencias.
Eduardo sonrió. Entonces, esto es lo que hacemos. Al día siguiente, pasé por nuestra casa. La camioneta de su novio ya no estaba, pero el auto de Valeria estaba en la entrada. Me estacioné calle abajo y observé un rato. Pensé en tocar la puerta, confrontarla, pero ese no era el plan. En cambio, conduje hasta el banco. Me reuní con el oficial de préstamos que había procesado el refinanciamiento. Le mostré mi identificación militar. Le mostré la firma real en mi licencia de conducir. Le mostré los documentos falsificados. Su rostro palideció. Necesitaré reportar esto inmediatamente. Lo entiendo, dije. Ya he presentado una denuncia policial. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Valeria. ¿Con quién has estado hablando en el banco? Pablo dice que alguien estaba haciendo preguntas. No respondí. Al día siguiente, fui a la oficina del registro civil. Presenté la documentación impugnando el refinanciamiento por fraude. Registré una notificación formal de que no se podían hacer cambios a la propiedad sin mi presencia. 2 días después, Valeria llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Javier, tenemos que hablar. El banco llamó sobre la casa. ¿Qué estás haciendo? Si esto es sobre el divorcio, podemos discutirlo como adultos, como adultos. Las mismas palabras de su correo electrónico. Todavía no respondí en Eduardo. Llamó esa tarde. Congelaron el dinero del refinanciamiento. Y hay más, Anel. Novio de tu esposa ha estado conduciendo tu camioneta, ¿verdad? La que está a tu nombre. Sí. Fue detenido esta mañana conduciendo con una licencia suspendida por esos cargos de Incautaron el vehículo. Bien, dije. También tenía algunas cosas interesantes en la camioneta en recetarios de la clínica dental, donde trabaja Valeria. No estaban en blanco. Encerré los ojos. ¿Ha estado robando recetarios? Parece que sí. La policía está investigando. Colgué y me senté en el borde de la cama del motel. Esto se estaba volviendo más grande de lo que esperaba. Una parte de mí quería llamar a Valeria, advertirle en viejos hábitos. Pero luego, recordé las imágenes de la cámara de seguridad a mi casa, mi perro, mi vida, entregadas como si no significaran nada. No, este era el camino ahora. No podía volver atrás, y honestamente, no quería. Me reuní con el investigador de fraude del banco a la mañana siguiente. Se llamaba Investigador Torres, un tipo bajo con ojos cansados y una mancha de café en la corbata. Esto sucede más a menudo de lo que crees, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio. El cónyuge se despliega. El otro cónyuge ve una oportunidad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Hemos congelado los fondos del refinanciamiento fraudulento, pero hay un problema aparte del dinero. Ya se ha ido. ¿Cuánto? Alrededor de la mitad. $14.600. Me incliné hacia adelante. ¿A dónde fue? Torres dudó. No se supone que comparta esa información. Es mi casa, mi nombre falsificado, mi dinero robado. Él asintió lentamente. Luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Estas son las transferencias desde la cuenta de refinanciamiento. Escaneé la lista. A múltiples transferencias a alguien llamado Andrés Soto, no Pablo. A otra persona de la que nunca había oído hablar. ¿Quién es Andrés Soto?, pregunté. Torres se encogió de hombros. No es mi departamento, pero deberías pedirle a tu abogado que solicite una citación judicial para estos registros. Llamé a Eduardo tan pronto como salí del banco. ¿Andrés Soto?, repitió. Déjame investigar. 1 hora después, me llamó. Lo tengo. Andrés Soto es un agente inmobiliario especializado en ventas rápidas, tratos en efectivo. Ella estaba planeando vender nuestra casa, dije. La realización me golpeó, como un golpe físico. Parece que sí. Los depósitos probablemente eran dinero de arras para que él comenzara a listar la propiedad. Pero aquí es donde se pone interesante. Soto ha hecho negocios con Pablo antes. ¿Pablo es el novio de mi esposa? Si han cerrado 3 tratos juntos en los últimos 2 años, me senté en un banco del parque tratando de procesar esto. Así que esto no era solo Valeria dejándome por un tipo. Esto era, ¿qué? ¿Una operación planeada? Quizás, dijo Eduardo con cautela. Investigué un poco a Pablo. Él tiene un patrón ANSE. ¿Involucra? ¿Con mujeres que están pasando por un divorcio? ¿O con cónyuges desplegados? 3 casos que encontré hasta ahora. Cada vez, la casa de la mujer se vende muy por debajo del valor de mercado. A uno de los clientes de Soto, Pablo se lleva una parte, luego se va. ¿Y Valeria? ¿Ella sabía sobre esto? Es difícil de decir. Tal vez ella también sea una víctima. O tal vez está metida en esto. Me froté la cara. Esto ya no se trataba solo de Valeria traicionándome. Esto era algo más grande, algo calculado. Y otras familias militares habían sido víctimas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ya contacté a la División de Crímenes Financieros del FBI, dijo Eduardo. Esto cruza fronteras estatales, involucra personal militar y préstamos para veteranos, están interesados. Esa noche, me senté en mi habitación de motel con una cerveza, pensando en todo, preguntándome si Valeria me había estado manipulando durante todo nuestro matrimonio, o si se había dejado llevar por el plan de Pablo,
preguntándome si importaba. A mi teléfono vibró. Valeria de nuevo en Javier. Por favor, llámame. El banco dice algo sobre fraude. Y Pablo fue arrestado por conducir tu camioneta. No entiendo qué está pasando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí. ¿Quién es Andrés Soto? Aparecieron 3 puntos mientras ella empezaba a escribir. Luego se detuvo. Empezó de nuevo. Se detuvo. Finalmente, no sé de qué estás hablando. 14.6. Escribí. Múltiples transferencias. Listado de la casa. No hubo respuesta durante 10 minutos. Luego, no es lo que piensas. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, Eduardo llamó. El FBI quiere reunirse. Han estado investigando a Pablo y Andrés Soto durante meses. Tú no eres el primero, pero podría ser el caso que lo destape todo. Por primera vez desde que recibí ese correo electrónico de divorcio en el desierto, sentí algo cercano a la satisfacción, no porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Me reuní con los agentes del FBI y en su oficina local, en la ciudad. La agente García y el agente Morales tomaron mi declaración y copias de todos los documentos que Eduardo y yo habíamos reunido. Tu caso ayuda a establecer un patrón, explicó la agente García. Muestra intención, organización, lo convierte en una conspiración en lugar de incidentes aislados. ¿Qué hay de Valeria? Pregunté a mi esposa. Los agentes intercambiaron miradas. Todavía estamos determinando su nivel de implicación, dijo el agente Morales con cautela. ¿Alguna vez mencionó dificultades financieras? ¿Presión para vender la casa? Pensé. Ella seguía diciendo que estábamos pobres de casa, que deberíamos reducir el tamaño. Yo no veía la necesidad. Los pagos de nuestra hipoteca eran manejables con mi salario. La agente García tomó nota. ¿Cuándo empezó eso? Hace unos 6 meses, por la época en que debió haber conocido a Pablo. ¿Y el refinanciamiento? Preguntó el agente Morales. Nunca lo discutió conmigo. Falsificó mi firma mientras yo estaba desplegado. Hicieron más preguntas. Tomaron más notas. Cuando terminamos, la agente García me entregó su tarjeta. Nos pondremos en contacto. Mientras tanto, no confronte a su esposa ni a Pablo. Necesitamos construir este caso con cuidado. Asentí. Entendido. Esa tarde, conduje de nuevo a nuestro vecindario. La camioneta de Pablo había regresado. Debió haberla sacado del depósito. El auto de Valeria ya no estaba. Mi teléfono vibró en un mensaje de texto de Valeria. Javier, tenemos que hablar en persona. Reúnete conmigo en el Parque Ribereño mañana. Le mostré el mensaje a Eduardo. Durante el desayuno, al día siguiente. No vayas, aconsejó. Nada bueno puede salir de hablar con ella ahora mismo. No iré, dije. Pero quiero saber qué está haciendo hoy, mientras ella cree que me reuniré con ella. Condujimos hasta nuestra casa a las 9:30 alto. Emma, nos estacionamos al otro lado de la calle. A las 9:45, Valeria salió, se subió a su auto y se marchó, en dirección al Parque Ribereño. ¿Y ahora qué? Preguntó Eduardo. Ahora esperamos, dije. 20 minutos después, un auto se detuvo. El logotipo de una agencia inmobiliaria en la puerta. Andrés Soto y Pablo salió a saludarlo. Hablaron en la entrada y luego entraron. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó Eduardo. Negué con la cabeza. No es necesario. Instalé cámaras de seguridad el año pasado, interiores y exteriores. Suben todo a la nube. Eduardo sonrió. No habías mencionado eso antes. Nunca surgió, dije, sacando mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad y ladeé la pantalla para que Eduardo pudiera ver. Andrés Soto y Pablo estaban en nuestra sala. Andrés estaba tomando fotos. Pablo señalaba características de la casa. Subí el volumen. Deberíamos listar la propiedad para fines de semana, decía Andrés Soto. Ya tengo un comprador interesado. Oferta en efectivo. Como de costumbre, ¿cuánto?, preguntó Pablo. En menos 420. Listamos en 470. Ellos ofrecen 420. ¿Qué hay del marido? Valeria dice que está causando problemas. Andrés Soto hizo un gesto de desinterés. Los militares son todos iguales. Hacen ruido, pero tienen despliegues, responsabilidades. Aceptará un acuerdo para que desaparezca. Me volví hacia Eduardo. ¿Estás grabando esto? Él ya estaba grabando la transmisión en su teléfono. Reenvié el acceso a la transmisión de seguridad a la agente García con un breve mensaje. Sucediendo ahora. 30 minutos después, nuestra casa estaba rodeada de vehículos del FBI. Ya no observé desde la calle cómo los agentes sacaban a Andrés Soto y a Pablo esposados a mí. Teléfono sonó. Era la agente García. Los tenemos grabados discutiendo el esquema de fraude, dijo ella. Además, de conspiración, fraude electrónico e intento de venta de propiedad bajo falsos pretextos. Vamos a necesitar una declaración formal tuya. Por supuesto, dije. Y, señor Javier, su esposa acaba de llegar a la escena y está angustiada. Miré, calle, abajo. Valeria estaba parada en nuestro césped,
con las manos sobre la boca, viendo cómo los agentes del FBI sacaban cajas de documentos de nuestra casa. ¿Qué le pasa a ella?, pregunté. Eso depende, dijo el agente García, de lo que supiera y de lo que usted quiera. Observé a Valeria por un largo momento. 13 años de matrimonio. Buenos años al principio. Antes de que todo esto se convirtiera en lo que era, solo quiero lo que es justo, dije finalmente. El caso federal avanzó rápidamente. Pablo y Andrés Soto llegaron a acuerdos de culpabilidad, implicándose mutuamente, y a varios otros conspiradores, en lo que resultó ser una operación de 3 estados, que tenía como objetivo a familias militares. Valeria sostuvo que no sabía nada sobre el esquema más grande. Dijo que Pablo la había convencido de que yo estaba ocultando dinero, planeando dejarla sin nada. Dijo que el refinanciamiento fue idea de él, y que ella simplemente lo había acompañado. Tal vez era cierto, tal vez no. De cualquier manera, ella aceptó un acuerdo en restitución total de los fondos robados, renuncia a cualquier reclamo sobre la casa, o mi pensión militar, y una confesión, firmada sobre la falsificación. A cambio, yo no presenté cargos. El divorcio se finalizó 6 meses después de que el correo electrónico de Candy Her sin culpa. Una ruptura limpia consider. El día que se firmó el último papeleo, recibí una llamada del agente García. Pablo fue sentenciado hoy a 8 años por fraude, conspiración y robo de identidad. Andrés Soto recibió 12. Pensé que querría saberlo. Gracias, dije. Hay algo más, agregó ella. Encontramos pruebas de que hicieron esto a otras 11 familias militares. Tu caso nos ayudó a construir el patrón. Esas familias podrían recuperar su dinero gracias a ti. Después de colgar, me senté en el porche de mi apartamento de alquiler, viendo el atardecer, pensando en esas otras familias, otros hombres que se desplegaron pensando que sus hogares y matrimonios estaban seguros, solo para regresar al vacío. No había planeado ser quien derribara la operación de Pablo y Andrés Soto, tan solo quería lo que era mío. Pero a veces las cosas funcionan de maneras que no esperas. En mi teléfono vibró un mensaje de texto de Valeria. Nunca quise que las cosas terminaran así. No respondí. No quedaba nada que decir. Un año después vendí la casa. No podía soportar vivir más en ella. Demasiados recuerdos, demasiada traición entre esas paredes. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña en las afueras de una zona rural remota. 2 dormitorios, 4 hectáreas de tierra, un arroyo que corría por detrás, sin vecinos por kilómetros. Me retiré anticipadamente del ejército. 20 años fueron suficientes. Ya había dado bastante. Adopté un perro, un pastor alemán llamado Maxan. Empecé a hacer trabajos de carpintería para la gente local. Nada elegante, pero me mantenía las manos ocupadas y pagaba las cuentas. Mi pensión militar cubría el resto. A veces pensaba en Valeria, me preguntaba dónde terminó. Eduardo escuchó que se había mudado de regreso a su ciudad natal, en un estado vecino, trabajando en otra clínica dental, empezando de nuevo, supongo. No la odiaba, parecía honesto, casi no sentía nada por ella. Ella había tomado sus decisiones. Y yo también. Una noche, recibí una carta de una mujer de una ciudad del sur. Su esposo estaba en la marina, desplegado, cuando Pablo y Andrés Soto intentaron ejecutar su plan con ella. El FBI, y le había dado mi nombre como parte del caso. Usted no me conoce, escribió, pero salvó nuestro hogar. Gracias por resistir cuando hubiera sido más fácil simplemente irse. La leí 2 veces, luego la pegué en mi refrigerador. Algunos días, cuando el silencio se volvía demasiado fuerte o los recuerdos demasiado nítidos. Miraba esa carta y recordaba que algo bueno había salido de todo aquello. La última vez que supe, Pablo seguía en prisión, Andrés Soto también. El sistema funcionó por una vez. En cuanto a mí, estaba encontrando mi camino hacia adelante, un día tranquilo, a la vez, construyendo algo nuevo, algo que no podía ser robado, falsificado o traicionado, algo que era solo mío.